la película utiliza el mundo de la música clásica como escenario, pero en realidad habla de cuestiones como la ambición, el deseo, el amor. ¿Qué os atrajo personalmente de esta historia cuando os llegó al guión? Sea, yo creo que esa, Sí, pues la referencia que haces al mundo de la música clásica a mí fue una cosa que me llamó muchísimo la atención y me pareció que era un tema que estaba pendiente de tratar. Es decir, hay más películas, evidentemente, ¿no? Pero la forma de tratarlo desde esa manera tan interiorizada, un poco de lo que significa, lo que puede significar para una persona, o sea, cómo te puede marcar la vida y algo más que la vida, me pareció muy interesante. Y después esa proximidad que esta mujer, en este caso hablo del personaje que yo interpretaba, Norma, esta forma de hacer un seguimiento, de observar, de vigilar y de poner en valor el trabajo de otras y sobre todo que sean también mujeres para darles un poco para tomar su relevo, me pareció muy interesante también. Y la manera de crear la relación entre ellas dos, que bueno, eso ya me parece brutal. Y hasta ahí lo dejo ya. A mí lo que me atrajo de esta peli es que no sabes qué género es. No tienes ni idea, no es una peli de terror, no es thriller, no es romance, no es un poco de todo. Me atrajo que es una peli de mujeres, solamente hay actrices, que esto es muy curioso en una película, teniendo en cuenta que casi siempre hay algún hombre, ¿no? O sea, es raro. Y son cuatro mujeres, o sea, son mujeres poderosas, mujeres trabajadoras y mujeres muy exigidas también. Y creo que esto es el reflejo de una sociedad, porque ahora mismo, o sea, históricamente las mujeres han tenido que rivalizar muchísimo para poder llegar a ciertos sitios. ¿Por qué? Porque hay menos oportunidades para mujeres y somos más mujeres y estamos muy formadas. Entonces, claro, es como muy complicado llegar ahí. Y me atrajo también que era una película independiente, pero con un equipo muy joven detrás y con muchísimo cariño y con muchísimo amor. Y muchas veces en este tipo de proyectos te dejan crear y te dejan tienes como más aire, ¿entiendes? No está tan encorsetado todo. Entonces me atrajeron estas cositas. ¿Creéis que la forma de entender el éxito y el liderazgo ha cambiado entre generaciones? El éxito y el liderazgo. Mira, creo que ahora se valora mucho más el tiempo, porque como no, es algo que no lo tenemos, pues claro, la gente además ahora cada vez más, perdón que no sé si se está, cada vez más ahora la gente busca, por ejemplo, trabajar en remoto, busca, bueno, no estar tan esclavizado con el trabajo, por ejemplo, y eso es algo, pues a lo mejor en la época de mis padres o de mis abuelos, que la gente era como que vivía para trabajar, ¿no? Más de mis abuelos, ¿no? Que venían de una guerra, entonces, claro, era como trabajar, 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 trabajar. Y ahora creo que sobre todo la gente joven está buscando más la calidad de vida, el poder tener más tiempo. Entonces creo que eso es un éxito dentro como de la vida de uno, ¿sabes? Pero bueno, sigue mandando poderoso caballero don dinero, se dice, ¿no? Sigue mandando, obviamente, y es un reflejo de cómo te ha ido de bien en la vida, si tienes o no tienes dinero. Que no siempre tendría que ser así, pero bueno, sí. Pues yo, en ese sentido, creo que en el tiempo en el que nos está tocando vivir hay una valoración o sea, como una necesidad de tener trabajo de manera muy inmediata y muchas veces desvalorizando las condiciones de trabajo. Hay mucha gente que está saliendo de escuelas, de formación, de cine, en arte dramático y tal, y yo les veo como un afán de rapidez. O sea, enseguida quieren verse en una alfombra roja. Entonces, y en todo esto tiene mucho que ver el tema de redes. O sea, si no tienes presencia ahí es que no existes. Te puedes morir profesionalmente, no vas a ser, no va a haber una consideración de ti ni de tu trabajo.
Y muchas veces importa más hacer esa especie de paseillos que no profundizar realmente, porque todo y nuestro trabajo requiere un tiempo y requiere vamos llegando y vamos a ir un poco pasito a pasito. No, hoy en día todo va lanzado. Y en 2 días, determinada cuestión que hayas hecho queda totalmente olvidada si no tienes ya otra y otra. Y sobre todo eso también me parece que esto tiene mucho que ver, o sea, el afán de llegar y raca y colocarse, tiene mucho que ver también con la valoración y la defensa de determinados mecanismos de trabajo, por ejemplo, los tiempos de trabajo. Hay gente que está dispuesta a trabajar las 50 horas, les importa un bledo, y no, todo tiene su momentito. Y ese tipo de cosas no se valoran. Llegar a conseguir unas normas laborales para... O sea, y fíjate que te estoy hablando de una cosa muy poco artística, como es las condiciones en las que firmas un contrato. Ojo, eso repercute en la calidad del trabajo. Y la gente que se dedica a la producción, o sea, las productoras, las empresas, serían las primeras interesadas en poner eso en valor, porque redunda en la calidad de su trabajo, que no es solamente el nuestro, es el de todos, y cuestiones que hemos acordado, y que ha llevado mucho tiempo acordarlas. Es que estoy hablando de convenios colectivos, esto ya parece como una especie de rollo sindicalista, me da igual, es que me parece absolutamente necesario y se está desvalorizando muchísimo, creo. Cine es un reflejo de la sociedad y puede ser una herramienta de cambiar o de crear conversaciones. ¿Os parece importante que el cine empiece a normalizar este tipo de representaciones? Porque las mujeres poderosas en puestos de... Gracias, y ya era hora. O sea, te quiero decir, sí, lo que además me parece fenomenal es que no sea, o sea, es una peli con contenido LGTB porque son dos mujeres, pero no va de dos buenorras enrollándose. O sea, no va de eso la peli. Y hace años, llevamos muchos años, con muchas pelis de lesbianas dándose el lote de manera gratuita simplemente porque están buenas. Entonces, eso, gracias a Dios, ha cambiado o está cambiando, intentamos, excepto en algunas plataformas que siguen empeñadas en sexualizar a la mujer todo el rato. Pero esto no va de eso, va de mujeres poderosas, lo que tú has dicho, mujeres con ambición y mujeres profesionales, que luego sí, pueden amar, pueden sentirse deseadas, pueden hacer muchas cosas, pero no va de eso. Entonces, sí, creo que gracias a Dios. Y a mí justamente eso es una de las cosas que me parece más interesante, o sea que ya lo hemos comentado anteriormente, ¿no? Pero el hecho de que se normalice prácticamente la cuestión de que haya dos mujeres que tienen relación entre ellas, no pasa nada. Es decir, o sea, es lo lógico, debería ser lo normal. Y afortunadamente yo creo que es una cuestión que se va normalizando cada vez más, o sea, se va asumiendo, a nadie le asusta, a nadie le preocupa ver, pues yo qué sé, pues a dos señoras que se están dando el lote como si fuera una señora con un señor o un señor con una zapatilla, me da igual. O sea, este tipo de cuestión, o sea, que parezca que es algo, y sobre todo en determinados mundos que están muy masculinizados y en los que el poder se viene ejerciendo, digo, el poder de un director de una orquesta sinfónica de esta categoría, ¿no? O sea, pues, pensando en un Von Karajan, es decir, es gente que ha ostentado un poder y lo ha ejercido muchas veces de la peor manera, o sea, con exigencia, con un autoritarismo excesivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces que eso se asuma, que lo pueden hacer, que puede ser asumible por señoras, me parece absolutamente, o sea, lo que decía ella, que ya iba siendo hora, y que va siendo hora que estas cosas se cuenten en el cine sin darle tampoco mayor importancia, sino como un hecho normal, es que esto pase. Porque si te fijas históricamente, todas las pelis gays, igual que peli con cuerpo no normativo, pobre chica gorda que ha sido gorda, entonces su conflicto de el personaje es porque es gorda, ¿sabes? O es graciosa porque es gorda, entonces por eso, ¿sabes? O sea, es como unos clichés y unos estereotipos en los que a lo mejor el gay no tiene ningún conflicto con ser gay, o sea, no tiene ningún problema, no está triste, no le pasa nada, no tiene ningún problema con sus padres, se lo ha dicho, todo bien, felicidad, o sea, entonces claro, en esta película hay dos chicas que se enamoran o que son lesbianas o no, es que tampoco nos interesa, no sabemos si siempre ha sido lesbianas o sea, ha sido esa noche, da igual.
pero no hay ningún conflicto en torno a el hecho de ser lesbiana. Y eso es muy raro, porque en prácticamente todas las películas, en todas las películas de gays o lesbianas hay un pequeño coletazo de y mi madre no me aceptó, y mi padre, ¿sabes? O sea, siempre hay alguna losa de eso. Y en esto es que se pasa por encima, o sea, sí, son dos chicas, fin, ¿sabes? Me parece que es lo que tiene que ser, igual que si la gorda prota es gorda, fin de la historia, o sea, no le pasa nada por ser gorda, ¿sabes? Es como, por fin, ¿no? Justo se estrena en el mes del Pride, que parece que todo el mundo es súper orgulloso y todo el mundo ponga la bandera y haga todas las plataformas y todo. Em, ¿Qué valor creéis que tiene este tipo de realities, pero para la gente joven, para la generación Z, que a lo mejor no tiene problemas con decírselo a sus padres y no pasa nada y no están tristes? Sí, es que, o sea, mira, yo vivo en Chueca y, y claro, yo vivo en una burbuja en la que me creo que eso es normal, pero luego tú sales por ahí y no es lo normal. Hace poco estuve en un pueblo chiquitito y era como con varios amigos gays, todo el mundo del colectivo, y era como que el pueblo, o sea, íbamos rompiendo cabezas, la gente se iba girando como, mira, dadas de la mano, mira tal, o sea, una cosa como muy loca. Digo, es que esto sigue pasando a día de hoy. Entonces creo que tenemos que seguir haciendo cine con contenido gay sin explícitamente decir que esto es un problema. Ahí está el tema, el kit de la cuestión, es este. Y que la gente joven lo vea como algo normal, porque coño, porque es que estamos en el 2026, es que ya vale, ¿sabes? Pero a mí parecería, o sea, avanzando en el punto este, me parecería interesantísimo no que lo vean en pantallas privadas, que vayan al cine y que vean que allí, en el cine, un montón de personas desconocidas, que son, o sea, un público mucho más numeroso que el que puede haber en su casa, mejor es él, algún familiar o algún amigo tal, que toda esa gente comparte algo y lo recibe y lo acoge de manera natural, y yo creo que ese tipo de cuestión, aparte de movilizarte fuera de tu casa, salte de la pantalla, comunícate, porque aunque no estés hablando con el resto del público, es una manera de, o sea, es una forma de crear comunidad, que estás viendo algo. Y entonces que lo perciban entre todos juntos. A mí es que el valor de las salas para mí es algo sagrado, y afortunadamente ya lo hemos estado comentando antes también, o sea, me parece que se está volviendo. Entonces me parecería interesantísimo que la gente joven le dé el valor que tiene, el valor de comunicación, el valor de emocionarse, porque lo que ves desde una pantalla no tiene nada que ver con esa cosa más pequeña, y que al final lo que nos sigue individualizando es un poco como ver las cosas por el móvil. No, hay otros mundos, y es muy importante percibirlos en comunión con otra. Uy, comunión ya, es que es por el Papa. La película plantea una pregunta incómoda, que es hasta dónde estamos dispuestos a llegar para cumplir nuestros sueños. ¿Creéis que esa reflexión conecta especialmente con el mundo artístico? A todo, estamos dispuestas a llegar a todo. Bueno, yo a tanto no, te digo la verdad. A ver, no, y sobre todo, a ver, por una cosa que tiene que ver también con una cuestión edadista, en mi caso, que padecemos sobre todo, y es una cuestión también machista. Es una forma de considerar a las actrices mayores como cada vez menos necesarias, como si no tuviéramos cosas que contar. Y yo en ese sentido lo reivindico, y reivindico además la necesidad de que se cuenten determinadas cosas, y que se cuenten desde un determinado punto de vista. Del nuestro, porque si no, no se contarían, o se contarían de otra manera, pues más irrelevante quizá. ¿Qué estamos dispuestas a dar? Absolutamente todo. O sea, la realidad es que nuestra profesión es, yo siempre digo, cuando la gente me dice, ¿y tú cómo has hecho para dar? Digo, si tú tienes un plan B de vida que te guste y que te haga feliz, hazlo. Y ten la interpretación como un hobby, porque la realidad es que es una profesión muy sacrificada. O sea, la cantidad de planes a los que tienes que renunciar, hijos que tener, en muchas ocasiones, casas que comprarte, parejas que sostener y que mantener a lo largo del tiempo, bodas de tus amigas a las que ir, entierros, funerales de gente que quieres mucho a la que no puedes ir a ver, y así, y así, así. O sea, es una profesión muy dura, muy esclava, muy sacrificada, y para llegar a algún sitio tienes que dártelas
de morros muchas veces. Entonces sí que veo un reflejo entre lo que sucede en la historia, que son dos músicas, con respecto al mundo de las actrices o de los actores en general. Digo las actrices porque de normal nos cuesta mucho más, porque hay muchísima más competencia. Y sí, en general el arte, ¿no? Que además la gente se confunde, pero si le gusta muchísimo que lo haga por amor al arte, ya, pero es que tengo que vivir también, ¿sabes? Entonces tú no le pides a un cirujano que le haga una operación en plan de gratis, ¿no? Y en este mundo se piden muchas cosas gratis, se pide mucho tiempo gratis y mucho esfuerzo gratis. Y mucho botox, no gratis. Pero te quiero decir con esto, o sea, un poco... Mucho botox. ¿Botox? Un poco en relación con lo que hablaba antes. En mi caso, por toda esa cuestión, o sea, esos techos de cristal, que el de la edad es muy... A ver, es que es perfectamente visible en el caso de las actrices. No los actores, las actrices, es a nosotras a quien nos repercute la edad. Por eso decía que también eso nos va de alguna forma colocando en un determinado lugar. Y no es que lo aceptemos ni que dejemos de reivindicar que las cosas sean de otra manera, sino que también vas adquiriendo un poco el sentido de que hay cosas, no puedes estar en todo momento, y no puedes estar dispuesta a tomar determinadas actitudes, por mucho que se te va ya muchas veces la vida en ello. O sea, te vas como, no acostumbrando, no acomodando, pero sí asumiendo el hecho de que, oye, esto es un mundo muy, muy competitivo, ya lo sabemos, y muchas veces las cosas que a nosotras nos podrían venir bien hacer, las va a hacer otra, y nos va a joder mucho, pero no por eso hay que tomar determinadas resoluciones. No digo más. Es decir, lo de estar dispuesta a cualquier cosa, yo francamente reconozco que no lo estaría nunca. Y a lo mejor también es una cuestión de, como una especie de orgullo y de valorarse a una misma, ¿no? Bueno, yo sé que he hecho mi trabajo bien, he hecho una determinada prueba bien, sé que les ha gustado. Si no me han querido, pues mira, allá ellos. Ellos se lo pierden. Eso por un lado, que también a veces es un poco como intentar sacar la cabeza de un hoyo en el que te vas hundiendo, ¿no? Y es una especie de forma de valorarte. O si no, simplemente admitir y asumir que a lo mejor no eres el perfil adecuado. Punto. No porque porque tengas menos valor, no, simplemente das otro tipo o combinas de otra manera diferente con otro tipo de personajes, etcétera. O sea, y yo creo que toda esta especie de rollo, de mal enrollarnos por estas cosas, yo creo que tenemos que tener muy claro que nuestro trabajo es constantemente así. Terminamos un trabajo, quedamos despedidas. Al próximo nos vamos a encontrar con lo mismo. Entonces tampoco nos podemos amargar la vida de esa manera. Hay que seguirlo intentando, creo. Y respecto a eso, ¿ve factible el discurso de que a lo mejor alguien trabaje porque le encanta y sabe que si no acepta eso no va a trabajar, aún no dándose cuenta que puede perjudicar a ella misma primero y luego también a la profesión? O sea, tú dices aceptar, por ejemplo... cualquier horario, cualquier... Mira, yo creo que lo que no podemos es quejarnos y luego aceptar cosas que van en contra de todos nosotros. Hace poco me ofrecieron hacer un proyecto de las Islas Canarias por el que me pagaban 200 euros al día, pero yo me tenía que pagar los vuelos. Me pidieron ir a un casting presencial en el que yo me tenía que pagar el vuelo para que ellos me vieran y luego simplemente me iban a pagar 200 euros al día. Yo me pagaba hoteles y vuelos en las Islas Canarias. Tú me contarás, básicamente yo pago por estar en esta película. Pues era un guión que me interesaba, fíjate. Es que me gustaba el guión. Y tú sabes lo que me dio. Y tenía las fechas libres. Y dije que no, macho. Y sé que luego muchos compañeros y compañeras miran, claro, porque tú puedes decir que no, porque tienes fuentes de ingresos por otros proyectos. Pero claro, yo no. Entonces por eso tengo que decir que sí. Vale, pero entonces luego no te quiero verte quejando en ninguna entrevista nunca en la vida. Porque es que, claro, sí, yo sé que yo dije que no y que otra persona llegará y lo hará.
pero está mal, chicas, mal para todas, no lo hagáis, está mal. O sea, es que está mal, es que, o sea, estamos alimentando un monstruo que, claro, que nos va apisonando cada vez más y hasta donde nos dejemos, claro que sí, hasta donde nos dejemos, y más ahora con el intrusismo laboral que hay, que cualquiera es actor, tú vas por la calle y es como, he descubierto a una actriz fantástica. No, es una chica natural a la cual le has puesto una cámara y no sabe lo que está haciendo, está simplemente hablando. Tú a mi madre le pones una cámara mientras está comiendo y también está súper natural. No es actriz y no puede volver a repetir esto en una función 200 veces en un mes. Entonces, no es actriz. Pero vale, fenomenal, partiendo de la base esa. Como hay tanta gente que lo puede hacer porque le gusta y porque le hace ilusión que su familia le vea en la tele, pues entonces ya tiramos la industria a la mierda. Y eso no puede ser. Entonces, no lo hagáis. Gratis no, por favor, aunque sea, yo qué sé, ¿no? Haced valer vuestro trabajo, no sé. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Paula, de hecho ya lo comentaba un poco antes, ¿no? O sea, defender también unas condiciones de trabajo, si no es que nos estamos cargando nuestras propias posibilidades de trabajo y únicamente, que es lo que decía yo, gente que quiere llegar y acceder al precio que sea. Y esto no puede ser, o sea, no puedes ir porque es que vas contra tus propias necesidades a nivel profesional. Y muchas veces cuesta renunciar a determinadas propuestas porque te pueden parecer interesantísimas y a lo mejor te saldría de ahí algo realmente muy interesante, o sea, te podría dar una continuidad, se te vería en un determinado tipo de perfil que lo has bordado, y, o sea, un trabajo que... Es que eso es... A nosotros lo que nos vende es nuestro trabajo. Estamos al albur de la confianza que los demás depositen en nosotros porque ven a lo mejor pues trabajos bien hechos y nos ven con capacidad para hacer determinadas cuestiones y para movilizar emociones, etcétera. Es decir, lo que es el trabajo de una actriz. Pero a cualquier precio, no. Y eso tiene un nombre, eso es una esquirolada y es una cuestión muy chunga y está muy en boga, ojo. Sí. Y para eso está el convenio de actores y actrices de Madrid, en el que está establecido lo que tú tienes que cobrar por día, tanto en el teatro como en el cine, como en cine independiente. Y en esta productora, por ejemplo, en esta producción, Andrea y Chloe, todas las actrices hemos estado dadas de alta, cobrando a convenio, y es que yo eso lo agradezco, porque sé que luego, vale, vamos a tener un catering un poco más regulinchi, o los productores no van a dormir en el hotelazo no sé qué. Pero las actrices se está poniendo en valor su trabajo, y muchas veces yo voy a producciones de bajo presupuesto donde se me racanea para no pagarme el convenio y luego veo un despliegue de catering, un despliegue de ciertas cosas que digo, pues lo mismo la gente no tiene que ir en taxis yendo y viniendo y a mí me puedes pagar lo que pone en el convenio, ¿sabes? Entonces es que son muy listos los productores españoles porque saben de dónde tirar, y como los actores nos hace tantísima ilusión actuar porque nos hace tanta ilusión y hay tan poco trabajo, pues entonces es una forma, ¿no?, en la cuenta de pérdidas y ganancias de ajustar las cuentas. Y eso no puede ser. Y para terminar, ¿qué os gustaría que el público se llevara consigo después de ver Andrea y Chloe? Que se puede hacer cine independiente, que se puede hacer cine con menos recursos, que no tiene por qué ser una superproducción para que te llegue al corazón. Es más, las últimas 5 superproducciones que he visto en plataforma que comienza por N me ha dado, o sea, he dicho, yo no sé dónde se han gastado el dinero, sí, o sea, muchas explosiones, lo que quieras, pero me ha parecido un coñazo, no me ha llegado nada al corazón. Y sin embargo, esta peli ha sido como con poco presupuesto, pero llega al corazón, cuenta una historia, y yo quiero que la gente se lleve eso, y que la gente joven que quiere hacer cine no piense que es imposible. Es difícil, es muy, muy difícil, pero no es imposible. A mí me gustaría que se llevaran eso, y también me gustaría que se llevaran el mensaje de mujeres poderosas, trabajadoras, y no simplemente a 2 lesbianas que están buenas comiéndose la boca. Sinceramente, me daría mucha pena que la gente fuera al cine a ver la película por eso, porque sería un poco pereza. Y pues de acuerdo con lo que acaba de decir Paula también, y por avanzar un poco, a mí me encantaría que la gente que vaya al cine saque la conclusión de que no sabe nada de música y que se le cree ya no una necesidad ahí imperiosa, pero sí una curiosidad de decir, caramba, hay algo que es música que no es aquello que oímos, sino que hay algo más, hay algo que incluso que se escribe y que se lee en un papel, que es una partitura,
aprendamos un poco por ahí, porque en este país la educación musical brilla por su ausencia. Y entonces irla incorporando. Y a mí, si la gente saliera, porque es que además la música es que te va invadiendo. Y esa, o sea, tiene una capacidad emotiva tan grande que es que realmente a mí me encantaría que la gente se conmueva y que diga, quiero coger un libro de partituras y ver si puedo entender algo, o por lo menos que se les cree esa curiosidad. Y por otro lado también me parece muy de valorar aparte del aspecto interpretativo, que bueno, que es un trabajo fantástico, que hace, además es un viaje complicadísimo, que las dos tienen que ir trazando entre ellas, ¿no? Pero me gusta mucho la cuestión formal, el tratamiento de la luz, que es difícil y es complicado, porque es que es una película que está toda contada en interiores y en una oscuridad importante. Y sin embargo se ve absolutamente todo, no pierde nada de expresividad. Incluso yo creo que la aumenta, porque resalta determinados puntos que te pueden crear así una especie de uy, o sea, te crea la sensación de que aquí va a pasar algo en todo momento, y la luz tiene mucho que ver con esto. La planificación, Diego Trenas, efectivamente. Gran director de foto. Fantástico. Y es muy difícil conseguir una iluminación tan expresiva. Es muy importante. El uso de la luz es fundamental. Es un lenguaje en sí, fantástico. Y yo eso también lo destacaría. Pues ya está, ya, muchísimas gracias. Lo primero que llama la atención de la película es que combina como romance, un poco de thriller psicológico, una tensión casi física. ¿Qué os atrajo de esta historia cuando leísteis el guión, a vosotras dos, y a ti para escribirla? Primero ellas. Bueno, a mí sí, es que lo que más me interesó de este guión es que son dos mujeres que se sostienen por ellas mismas, que la historia es de ellas, le pertenece a ellas, no luchan por un factor externo, sino que es su propia lucha interna. Luego también me interesó muchísimo como explorar el mundo de la dirección de orquesta. Es una profesión que no abunda en las mujeres y me parecía muy interesante poder navegar por eso. Bueno, te estoy diciendo ya lo que opinamos. Es literalmente eso. Bueno, a mí me parece increíble cuando de repente una película se sostiene solo con dos mujeres. O sea, creo que es necesario que ocupemos más espacios, ¿no? Que haya más variedad de historias. Y luego también me llamó mucho la atención el hecho de que esto estuviera hecho por gente muy joven, que sueña con hacer cine. Sí. Y es súper bonito que quisieran contar con nosotros también para poder aportar en esta obra. Gracias. Para mí, no sé, un poco la inspiración fue pues lo que viven todos los artistas, ¿no? De cuánto sacrificas por tu arte y cuánto amas tu arte para llegar hasta donde estás dispuesto a llegar, cuál es el límite. Y luego además quería hacer una historia de eso, dos mujeres trabajadoras, dos mujeres empoderadas, dos mujeres en un mundo de hombres. Desde una perspectiva que eso se normalizara. En ningún momento se menciona en la película que es un mundo de hombres, ellas saben los problemas por los que han tenido que pasar, han tenido que lidiar, pero esto es la realidad de ellas. No vamos a tratarlo como algo excepcional, vamos a tratarlo como algo que debería ser normal. Y lo mismo con lo de una pareja LGTB, ¿sabes? Quería buscar una forma que se tratara de una forma completamente normalizada, que no fuera un elemento de la historia, que no fuera... Que eso no fuera conflicto. Que no fuera el conflicto, exacto. Hay muchas historias muy buenas al respecto y que son muy necesarias, pero que también es necesario la parte de normalizar esas historias, porque, por ejemplo, si hubieran sido dos hombres compitiendo en esta misma historia, nadie mencionaría el que son dos hombres. Vamos a tratar la historia como si fuera eso, sin mencionarlo. Simplemente son unos personajes con sus propios objetivos, con sus propios sueños y sus propios conflictos, y vamos a tratarlo de la misma manera que trataríamos otro tipo de película. Lo mismo con la relación que tienen ellas dos. ¿Creéis que sigue existiendo una presión especial sobre las mujeres que ocupan puestos importantes? 100%. Sí, claro, absolutamente sí. No hay duda en eso. No, Sí. está claro. De hecho, ya enfocándonos en esta película, creo que realmente ese es el conflicto. O sea,
no solo entre ellas, o sea, ¿por qué ellas llegan a este límite? Exacto. Es por la presión que sienten al ser parte de un sistema patriarcal donde las mujeres seguimos todavía peleando por estar ahí, donde tenemos un techo de cristal, donde estamos bajo una presión de una de lo que se nos espera por ser mujeres, de unas condiciones que como mujeres se nos espera todavía bueno, el tema de queremos ser madres, no queremos ser madres, de formar familia, de la cuestión laboral, de los salarios. Creo que la presión sigue estando allá y aunque hemos ganado mucho, creo que son derechos que todavía los podemos perder y podemos volver atrás. Con lo cual creo que sí que es necesario que sigamos contando estas historias desde un lugar de conciencia. Además de que aún se les espera que compitan entre ellas en vez de ayudarse mutuamente. Es una presión social del universo en el que vivimos, que tienes dos mujeres poderosas y se espera que compitan entre ellas en vez de ayudarse y complementarse de otra forma. Claro, es que yo creo que hay una mirada ahí también, y yo creo, esto es una opinión personal, creo que hay una mirada muy, muy masculina en el que también interesaba, ¿no? Que las mujeres tuvieran que competir entre ellas. Quiero decir, si ellas están ocupadas poniéndose guapas, teniendo hijos y compitiendo entre ellas, nosotros pues vamos a ocupar los espacios de poder. Entonces, bueno, me parece como súper interesante que de repente aquí tengamos a dos mujeres petándolo. Ocupando su propio espacio y luchando por ello, que evidentemente se lleva de las manos, pero por lo menos Demasiado ocupando de su las espacio. Sí. La música clásica y la dirección de orquesta son el contexto de la historia. ¿Qué aprendisteis de la música que no sabíais antes? Y sobre esta música clásica. Todo. Sí, o sea, Yo no había escuchado música clásica antes. Yo no la entendía. No la entendía porque tampoco he tenido la educación. Claro. Entonces, de repente, a raíz de este guión y de este personaje, de alguna manera me obligué a investigar con los títulos que marcaba Álvaro también en la obra. ¿Y Julia? Y Julia. Y empecé a disfrutarlo. Empecé a disfrutar y de hecho, ahora a día de hoy sigo escuchando en la playlist que tenemos de los personajes. Sí, hay aquí días tomando que el té con Mahler. Sí. Yo tocaba el violín cuando era pequeña, entonces como que más o menos sí que estaba más metida en este mundo, pero aún así muy alejada de la dirección de orquesta, que me parece que es, como si dices, otro departamento. O sea, es que no tenía ni idea de absolutamente nada, no sabía que cada director o directora tiene su propio estilo. Es que no tenía ni idea, entonces me pareció como súper interesante explorarlo. Y a día de hoy me sigue como pareciendo muy interesante, ¿no? O sea, veo vídeos de gente, directores jóvenes, por ejemplo, y ves la diferencia con directores más mayores, con más experiencia, ves distintos estilos que van cambiando con la época. No sé, de repente me ha resultado como, Bueno, y como muy interesante. y los creadores de contenido que analizan Tía, música clásica, o sea, escuchada. me parecen Eso es de hacen un locos. trabajazo. O sea, el de Los Señor de los Anillos, el de Harry Potter, o sea, Sí, es brutal, increíble. A mí me sorprendió estudiando, porque yo soy de música clásica, yo estudiaba piano de pequeño, pero lo que se parece un director de orquesta a un director de cine. Porque si te fijas, un director de orquesta en realidad no toca ningún instrumento, no compone la partitura, no hace nada. Yo estoy dirigiendo una película, no estoy actuando, no estoy con la cámara, tengo un director de fotografía, no estoy iluminando, no estoy grabando el sonido, tengo un editor. Y al final, al cabo, vi las similitudes, porque al final lo único que tienes es el director de orquesta escucha la banda sonora, escucha la música en su cabeza antes de que cualquier músico la toque y sabe cómo todo en conjunto va a funcionar. Y el trabajo de un director de cine es más o menos lo mismo. Yo no estoy grabando, no estoy actuando y tal, pero tengo la imagen en la cabeza de cómo todo esto tiene que combinar y hacer que combine, ¿sabes? Pero no tocamos ningún instrumento, no hacemos nada dentro del set, salvo dar opiniones y crear un ambiente, sí. Hay una frase que sobrevuela toda la película que ¿es posible admirar profundamente a alguien y competir contra esa misma persona al mismo tiempo? Hombre, por supuesto que sí, claro. Es que de hecho yo creo que no es precisamente el conflicto que tienen estas dos personas, es que se reconocen, se admiran y si no habría conflicto. O sea, quiere decir, Y cuanto más compiten, más se admiran. más se admiran porque se dan cuenta de que las dos saben
por lo que hay que pasar y saben el esfuerzo y saben, que hay que se reconocen sacrificar. en esa soledad y vamos, yo creo que es justo. Sí. Y que hay maneras de competir. O sea, Sí, que la de la película en no fue una buena. esta película ya para todos los espectadores vamos No al es muy límite. sano, sí. Pero hay maneras de competir y podemos competir entre nosotros también y de maneras mucho más suaves. Sanas, con límites, cosas. Sí, claro. Pero hay Chloe 2. No las conoce, no conoce los límites. Es una historia entre dos mujeres. La película no gira exclusivamente en torno a su orientación sexual. ¿Cómo os pareció de importante abordar este tema que siempre se ve en cine y en televisión como pobrecitas, solo gira en torno a su orientación sexual o a su noviazgo, están tristes todo el rato? Sin embargo, aquí pues no hace falta explicarlo, se da por hecho, se trata con naturalidad y Sí, el conflicto es otro. Claro, es que la condición sexual de estas dos personas no, en este caso particular, no es el foco de la película, no es... No se definen. No se define, no se habla sobre ello. Creo que el foco precisamente está en el papel de la mujer, claro, en espacios de poder. En los espacios de poder. Claro, sí, o sea, yo creo que no se habla explícitamente, no se aborda este No. tema. No. Y creo que es necesario, bueno, muchas cosas son necesarias, que a veces nos ponemos muy solemnes, pero sí como normalizar, ¿no? Esta cosa de, pues hay variedad en la sociedad y no hay que justificar ni por qué yo estoy aquí, en el sentido de por qué yo tengo estos rasgos y no hablo con acento, de por qué las dos pueden ser de repente pues lesbianas, pueden ser bisexuales o lo que No sea. se Hay habla, no hace tantas, falta. hay tantas etiquetas que podríamos haber puesto en esta película que no eran necesarias. Para Y que mí era creo que muy es lo Es que el conflicto es importante, otro y está claro cuál es. Entonces, creo que era como... Para mí era muy importante como escritor porque yo soy un hombre blanco, cis, hetero y digo, es una historia que es un riesgo para mí escribirla con estas dos mujeres, a pesar de que no trate de eso. Y creo que es una cuestión de representación y cuando usas las historias de otros o las experiencias de otros para tu propio beneficio personal. Y creo que aquí no era el caso. Por ejemplo, yo puedo escribir una historia de dos personas que se quieren y las dos son chicas y puedo entender esos sentimientos y trasladar eso. Pero si empiezo a hacer una historia sobre alguien que ha sufrido por eso o alguien Ya, que ha te pasado por metes eso, donde- ahí están los detalles los que importan. Estoy usando detalles de las vidas de otras personas para contar mi propia historia y ahí sí que sería un problema. Y aquí simplemente vamos a normalizarlo. Son dos mujeres, están en esto y los sentimientos que ellas tienen los puede tener cualquier persona. No es una historia de la experiencia LGTB, porque ya sé que no me sentiría cómodo escribiéndola. Es una historia LGTB y amor Es una historia universal. LGTB, claro, porque lo es. Sí. No es... Estamos en un momento en el que cada vez más personajes femeninos y complejos, contradictorios e imperfectos aparecen en pantalla. ¿Sentís que esta película forma parte de esta nueva generación de protagonistas? El que, perdón, me he perdido. Estamos viendo como nuevos papeles, protagonistas con conflictos de mujeres importantes. ¿Esta película forma parte de esa generación nueva? Yo diría que sí, yo esta película no... Es el corazón de la película. Mujeres imperfectas que son muy buenas en unas cosas y tienen muchos fallos y personajes complejos, creo yo. Bueno, sobre todo porque yo creo que antes no daban tanto espacio a lo que hemos comentado en la primera película. Creo que antes igual se habría abordado como personajes satélites, como el conflicto es externo a ellas, y aquí la película son dos actrices, dos mujeres, o sea, dos directores de orquesta, ¿te imaginas? Dos actrices matándose, dos directores de orquesta, dos mujeres profesionales con poder. Y yo creo que esto hace años igual no era tan fácil verlo. Sí, estamos viviendo un momento en el que empiezan a haber pues más historias como estas. Es una pena que pase ahora. Pero bueno, es que se llevan contando otras historias mucho, ¿sabes? Entonces ha llegado el momento de que empecemos a ocupar espacios, sí. Tristemente una película así con hombres la has visto 1000 veces y con mujeres es más raro de ver. Pues porque no hay un Taxi Driver en el que el Taxi Driver, que es un personaje complejo y muy fallido, pueda ser una mujer. Y esto es un poco lo que se buscaba con esto. Es un personaje complejo que tiene sus pros, tiene sus contras, tiene sus fallos, tiene sus contradicciones. Y vamos a crear ese personaje y dárselo a Natalia y a Alex para que lo lleven Para pegar. a la vida real, sí. Sí. Y para terminar, si tuvierais que definir la película con una sola palabra, y no vale ni amor, ni rivalidad, ni pasión, ¿cuál sería? Uy, hay muchas, ¿eh? Nos lo hemos puesto fácil. Género. ¿Qué género? Locura. ¿Tú dices género? Genial. Yo digo locura.
Pero tenemos que pensar en que vengan a vernos. Ah, Claro, locura está guay, locura está guay. entretenida. Comercial. Mainstream. Sacacorchos. Ah, bueno. Pues mira, no, es que no estoy se pensando en puede. palabras, sí, un poco conflictivas. Estoy pensando así con las neuronas. Sí, porque ahora queremos venderla, entonces nos está Claro, si queremos me he venderla, puesto difícil. maravillosa. Genial. Divertida. Genial. Apoteósica. Divertida, la gente se estaba riendo mucho ayer. Necesaria, espectacular. No sé si te vale. Sí. Vale. Contiene multitudes. Pues muchas Muchas gracias. gracias.